Muy buenas tardes. Hoy vamos a avanzar. Sigue nuestros temas de la materia de estadística general. Nos toca el capítulo número 2, medidas de tendencia central. Bueno, de repente aquí un poco de teoría podemos revisar. Ya. Bueno, a ver, vamos a dar una lectura rapidita aquí. Las medidas de tendencia central nos ayudan a analizar los resultados de cifras descriptivas y se divide en medidas de tendencia central y medidas de tendencia no central, que serían las medidas de dispersión. Eh, Tenemos que las medidas de tendencia central nos dice que es una medida, es un índice de localización central empleado en la descripción de distribuciones de frecuencia. También sirve como una base para medir la evaluación, para evaluar valores anormalmente altos o anormalmente bajos. Bueno, esta definición lo ha dado Máximo Mitak, que es un autor muy conocido por su libro de estadística, ¿no? Es un libro de estadística, es un señor peruano que tiene un libro que es estadística, así simplemente titula estadística. Un tanto complicado es el librito, es más avanzado que lo que estamos llevando. Ya, bien, pero de todas maneras, también aquí señala que entre las medidas de tendencia central se tiene a la media aritmética, que es la medida de tendencia central más popular, más conocida, que la utilizamos incluso sin haber estudiado estadística. Después tenemos también, acá a ver, tenemos la media aritmética, tenemos la media ponderada, la media armónica, geométrica, cuadrática, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, tenemos todas esas medidas de tendencia central eh, que bien nos sirven para realizar determinadas investigaciones o ordenar los datos que nosotros recolectamos dentro de alguna investigación que estemos realizando. Dentro de las medidas no centrales tenemos, por ejemplo, acá los cuartiles, percentiles, deciles, eh, que es una división del total de datos en grupos, ¿no? Muchas veces lo dividimos cuando son, por ejemplo, cuartiles, quiere decir que el conjunto de datos lo estamos dividiendo entre 4 partes. Bien, pero vamos a lo nuestro. Lo que ahora más nos tiene acá en la clase es las medidas de tendencia central. Tenemos acá la media aritmética, que también es conocida como el promedio, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes van a escuchar decir la media, otros dicen la media aritmética, pero otras personas dicen el promedio. Por si acaso, en el Excel está como promedio. Entonces, si alguna vez ustedes utilizan el Excel, lo vamos a ver también más adelante. eh, lo pueden utilizar su formulario del Excel y lo van a encontrar con el nombre de promedio. Y bueno, la simbolización también va variando, ¿no? Hay varios símbolos que le hacen a la media. Acá lo voy a corregir. Bien, entonces se le simboliza la media. Normalmente van a ver en varios libros que se lo simboliza con esa letra, ¿no? Es una letra X con una barra encima, una barrita horizontal encima, y a eso se le conoce como la media. En este caso, la media de X, ¿no? Pero podemos, ya les dije a ustedes, podemos utilizar tranquilamente otras letras, ¿no? Podemos utilizar la letra Y, diríamos la media de Y. Si es Z, la media de Z, no hay ningún problema, se aplica a cualquier variable que nosotros estemos utilizando, ¿no? Y si estamos hablando
de horas de trabajo, entonces también será pues, la media de horas de trabajo. Bien. El procedimiento consiste, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, ¿en qué consiste? El procedimiento consiste en realizar una sumatoria de todos los valores del conjunto de datos observados para luego dividir ese resultado, dice, o sea, primero realizamos la suma de toditos, luego, una vez que tenemos la sumatoria de todos los datos, tenemos que dividirlo entre el total o entre la cantidad de datos observados. Bien. La fórmula para calcular la media aritmética, bueno, tenemos en acá, por ejemplo, la primera fórmula que está en el lado izquierdo es para determinar la media poblacional. ¿Ya? Y esto quiere decir, habíamos hablado ya, cuando hablamos de media poblacional, quiere decir que nosotros estamos tomando en cuenta a todo nuestro universo o al conjunto de datos que estamos estudiando, ¿no? Si nosotros estamos estudiando a, digamos, por decirles, la edad de los estudiantes de la Universidad Pública del Alto, entonces tenemos que tomar en cuenta a los 50 y, no sé, creo que son, o 60,000 estudiantes de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Y así vamos a determinar la media poblacional. La media poblacional está simbolizada por esta letra que es letra griega que se le llama mu, que se asemeja a una U con la primera colita alargada, ¿no? Entonces, esa es la media poblacional. Pero, como ya habíamos hablado en varias clases, eh, por temas de costos, por temas de limitación que tenemos en cuanto a recursos, a tiempo, eh, lo que muchas veces realizan los investigadores es trabajar con muestras, ¿no? Entonces, yo no necesito ir y preguntar a los 60,000 estudiantes, sus edades de los 60,000 estudiantes. Tranquilamente yo puedo tomar una muestra bajo cualquiera de los métodos o bajo un método adecuado de los cuales hemos estudiado. Ya tenemos nosotros conocimiento, los métodos de recolección de información. Entonces puedo yo pararme en la puerta central y ahí puedo hacerlo una muestra por conglomerados. Puedo irme a las carreras, puedo hacer una recolección de datos estratificada, puedo realizar, bueno, varias maneras en las cuales yo puedo recolectar la información, pero al final voy a tomar una muestra. Y esa muestra en cantidad va a ser inferior a los 60,000 estudiantes. Digamos que vamos a estudiar a unas 1,000 personas, ¿no? Entonces, preguntar a 1,000 personas no es tan complicado como estar consultando a 60,000, ¿no? Entonces, de repente 1,000 sería un dato adecuado, pero ese tamaño de mi muestra, o perdón, esa cantidad de datos que yo estoy tomando, representa, tiene que representar adecuadamente al universo, a la población en conjunto, a la totalidad de estudiantes de la UPEA, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con una cantidad inferior a la totalidad de datos que se está analizando, se le denomina muestra, ya sabemos, ¿no? Entonces, la, la media aritmética muestral se simboliza por una X y una barra en la parte superior. Entonces, eso significa la media de X es igual, ahí está. Entonces, primero estamos conociendo lo que es la media poblacional y la media muestral, ¿no? De una muestra. Ahora, un poquito más a detalle, lo vamos a ver qué es lo que significan estas dos fórmulas, ¿no? Porque no,
no le tengan miedo a estas fórmulas porque es bien sencillo. Entonces, vamos. Acá, en la media poblacional, vamos a leer esta fórmula. La media poblacional es igual, nos dice, ¿a qué es igual? A la sumatoria. A la sumatoria de todos. Aquí me salto ya, por favor, ¿dónde está el cursor? A la sumatoria de todos los X sub I. Es igual, o sea, una vez más, la media poblacional es igual a la sumatoria. Este símbolo que parece una Z invertida, eh, tiene el nombre de sigma. Es una letra griega que nos denota que se tiene que realizar una suma, ¿no? Entonces, por eso digo, la media poblacional es igual a la sumatoria, esta parte me refiero, es igual a la sumatoria de todas o de la variable X sub I. Nos está diciendo que estamos analizando una variable llamada X. Y el subíndice que tiene acá, que dice I, nos está señalando que en esa población existe una cantidad. La cantidad de la población ya la describe en esta parte de acá. Nos dicen, no vean acá, al lado de sigma, ustedes pueden ver una I. I es igual, desde el primer dato, eso es que cuando I es igual a 1, desde el primer dato hasta que sea el último dato. N significa el último dato. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que realizar la sumatoria de todos los valores que adopta la variable X, de todos los variables, de todos los valores, perdón, que adopta la variable X desde el primer dato, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Si estamos analizando 10 datos es nuestro universo, entonces hay que sumar los 10 datos, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y hasta el décimo. El décimo sería el N, que es el último dato. Una vez que he realizado la sumatoria de todos los datos, ese resultado lo debo dividir entre la cantidad de datos. En el ejemplo que les daba hace un momento, les decía, si son 10 datos, entonces lo tengo que dividir entre 10. Cuando yo realizo todo ese procedimiento, estoy obteniendo lo que es la media. En este caso, la media poblacional. En la media muestral, es exactamente lo mismo, ¿no? En acá no varía en nada. Lo que nos dicen acá es la media de X, la media de la variable X es igual a la sumatoria de los valores que adopta la variable X sub I desde que I es igual a 1. Eso te dice desde el primer dato hasta N, el último dato, ¿no? Y estábamos hablando que de repente en la universidad hay 60,000 estudiantes y yo solamente quiero tomar en cuenta una muestra de 1,000 personas. Entonces, desde mi primer dato sería aquí, desde que I es igual a 1, el primer dato, hasta que I es igual a N, que sería el dato 1,000, ¿no? Entonces, tenemos que sumar todos esos valores y nuevamente dividirlo entre la cantidad total de datos. Y estaríamos obteniendo lo que es la media muestral. Como siempre, les invito a que puedan realizar alguna consulta, no tengan ningún problema, pueden tomar la palabra y si es que hay alguna duda, podemos ir despejando las dudas en su debido momento. Pero si no, entonces yo voy continuando. Muy bien. Entonces, ahí está la definición de lo que es la media aritmética. Bien. Entonces, vamos a realizar ejemplos con los cuales nos vamos a dar de cuenta cómo se puede determinar esta media muestral o poblacional. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplito. Dice ejemplo 1,
Un caso hipotético, dice, el jefe de recursos humanos quiere saber cuánto es su promedio de salario en la empresa de alimentos, en la empresa de alimentos. Entonces aquí le ponemos una comita. Tomando en cuenta sería, ¿no? Un segundito. Tomando en cuenta, así vamos a hacer. Ahora sí, tomando en cuenta la siguiente información, ¿ya? Entonces, queremos saber cuánto es el salario promedio que ganan los trabajadores en esta empresa, ¿ya? Ahora sí, ahí está la nómina del personal que trabaja en la empresa de alimentos. Entonces, tenemos como primer trabajador, ahí está el gerente general, el señor Juan Velázquez, el segundo es el jefe de marketing, Teodoro Méndez, tercero, jefe de ventas, Mariel Yusco, jefe de producción, Irma Mendoza, supervisor Armando Huanca y secretaria Isabel Martínez. También los sueldos están en la tercera columna. Ahí se encuentran los sueldos y van desde 12,000 bolivianos, 10,000, 10,000, 10,000, el penúltimo 8,000 y la secretaria 4,000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, tenemos que determinar el sueldo promedio o el salario promedio en este caso, como señala nuestro enunciado, de cuál es el salario promedio que reciben los trabajadores. Vamos a resolver acá. Bien, vamos a utilizar la media poblacional, porque estamos viendo al conjunto total de datos que trabajan en la empresa, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos, acá está la fórmula, la media poblacional es igual a la sumatoria de todos los X sub I, desde que I es igual a 1 hasta N, hasta el último dato, dividido entre N. ¿Cómo se expresa esto? Por favor, quisiera que ustedes se memoricen estos datos. Miren, tenemos 12,000, después tenemos 10,001, 2 veces 10,000, 3 veces 10,000, 8,000 y por último 4,000. ¿Ya? Entonces, simplemente tenemos que realizar la suma. El primer dato que tenemos es 12,000. Ahí, lo estoy marcando, es 12,000. Y el 12,000, en términos de sumatorias de X sub I, vendría a ser el primero. El 12,000 sería el X sub 1, el primer sueldo que debo sumar. Luego viene 10,000. ¿No ve? Teníamos el sueldo de 10,000. Y 10,000 llegaría a ser en este caso nuestro segundo dato, X sub 2. Posteriormente tengo otro sueldo de 10,000 que está acá. Y el siguiente de 10,000 sería X sub 3. Cada uno está en su misma rectura, lo he puesto del subíndice. Tenemos otro 10,000 que vendría a ser el X sub 4. Luego teníamos un sueldo de 8,000 bolivianos que vendría a ser el X sub 5. El quinto dato. Y por último tenemos el sueldo de la secretaria que lo habíamos visto. Y ese sueldo de la secretaria vendría a ser el sexto dato que tenemos. En este caso sería X sub 6. Quisiera que por favor ustedes lo puedan revisar la sumatoria para ver si estamos en lo correcto. A ver, ¿me pueden ayudar por favor? Sí, está bien, Lice. A ver, ¿me pueden decir el resultado? ¿Está bien?
Compañeras, compañeros. Si están escuchando la clase, por favor, quisiera que me confirmen porque tengo dudas de que estén escuchando la exposición. Sí, está bien, licenciado. Sí, es Sí, correcto, está Liz, el bien. resultado. Ya, entonces, por favor, quisiera que participen porque si no participan, pareciera que estoy hablando solito. Ya, entonces, sumamos, ¿no? 12,000 más 10,000 son 22,000, más otros 10,000, 32,000. Acá tenemos 42,000, 42,000 más 8 sería 50,000, 50,000 más 4,000, 54,000. ¿Cuántos datos tenemos? Aquí están los X. El primer dato, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato, quinto dato y tenemos el sexto dato. Por eso es que al final lo tengo que dividir entre 6, porque son 6 datos, la totalidad de datos que estoy analizando. Y tendría que dividir 54,000 dividido entre 6 y obtenemos un valor de 9,000. Entonces, ¿cómo debo de interpretar? La manera de interpretar es de la siguiente manera. El salario promedio de los trabajadores de la empresa de alimentos es igual a 9,000 bolivianos. Acá, desde acá más o menos, ¿no? Ahí podemos ir. Pero ahí le podemos aumentar nosotros. El salario o el sueldo promedio de los trabajadores de la empresa de alimentos es de 9,000 bolivianos. En promedio, los trabajadores, se dice que los trabajadores ganan 9,000 bolivianos. En promedio, ¿no? Eso no quiere decir que todos ganen eso, ¿no? Algunos ganan menos, como el caso de la secretaria, y ahí está el gerente de, a ver, el supervisor que gana 8,000, ¿no? Pero en promedio decimos que ganan 9,000, aunque algunos ganan también más. Ahora, esta fórmula que hemos aplicado es la media poblacional. Mi empresa estaba constituida solamente por 6 trabajadores. Pero, ¿qué pasa si yo digo, entonces, no voy a trabajar no quiero calcular el sueldo del gerente, lo voy a aislar el sueldo del gerente? Entonces, yo ya no estaría trabajando con la población, con el conjunto total de datos. Yo estaría trabajando simplemente con una muestra. Claro que mi muestra es grande, pero estaría trabajando con una muestra, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros aislamos el sueldo del gerente. El sueldo del gerente era de 12,000 bolivianos. Entonces, yo voy a realizar la sumatoria de todo menos 12,000 bolivianos. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, sumo 10,000 más otros 10,000 más otros 10,000 son 30,000 más 8,000, 38,000 y más 4 son 42,000. Y lo divido entre 6 trabajadores y voy a tener un resultado de 7,000 bolivianos. ¿No? Entonces, en este caso, estaría encontrando lo que es la media aritmética muestral, porque ya estoy trabajando simplemente con una muestra, no estoy trabajando con toda la población. ¿No? Entonces, a ver un segundito, 1, 2, 3, 4, 5, miren aquí, ya no me han corregido. Acá tengo que dividirlo entre 5. 42,000 entre 5, ¿cuánto es? ¿8,000? 8.400, licenciado. Listo, gracias. 400. Muy bien, 8,400 ya sería la media aritmética, ¿no? En este caso he sacado una media aritmética solamente de 5 trabajadores, ya lo he descontado al gerente, ya estoy trabajando con una muestra, ¿no? Entonces, esta sería mi muestra y puedo decir también de esa manera, ¿no? Según los estudios realizados con una muestra dentro de la empresa de alimentos, se ha podido determinar que el sueldo promedio o el salario promedio de los trabajadores es de 8,400 bolivianos. Miren, ambos no varían mucho. Existe una diferencia, digamos, que podemos decirles
relativamente pequeña, pero digamos nos está mostrando esta medida de tendencia central, nos está mostrando el comportamiento que tienen los valores cuando nosotros tomamos en cuenta el total de datos o solamente tomamos una muestra, ¿no? Bien. A ver, vamos a tomar aquí, vamos a hacer otra muestrita. Ya. Ejemplo número 2. La siguiente tabla muestra la cantidad de materias reprobadas por los estudiantes del paralelo 2A. No son por si acaso del paralelo 2C. Ya, así que no se preocupen. Nómina de estudiantes del paralelo 2A. Ahí está Irma Machaca, Pablo Yusco, María del Barrio, Claudio González. Después nos da una descripción que sería esta sería la frecuencia absoluta, cantidad de materias reprobadas por los estudiantes señalados. Se pide determinar la cantidad promedio de materias reprobadas en el paralelo 2A. Bien, ahora lo que yo quiero es que ustedes me puedan ayudar. ¿Cómo encuentro? Trabajemos con la media muestral, a ver. ¿Qué debo hacer? Les espero. Ahí está. La media de X es igual. ¿Qué debo colocar? Al primer dato, licenciado, Ya. Deme un segundito. más. Perfecto. Está bien. Acá, que solamente aquí quiero insertar un segundito. Vamos a insertar una fracción para que podamos trabajar. Ahora sí. Ya. Ya tenemos la media de X es igual a ¿qué? Ahora sí me puede dictar, compañera, por favor. Al primer dato Ya. ¿Cuánto? sería 5, sería. Muy bien. Al primer dato Perfecto. es igual a 5 Ya. más al segundo dato, que sería en este caso 2. Ya. Luego. Y el tercer dato sería el número 3. Y el último dato, 2. 100 El puntos. 2. Ya. ¿Qué más tengo que Gracias, hacer? licenciado. Y ahora sería dividirlo sobre el total de los datos, sería sobre 4, sería. Muy bien. Muy bien. Realmente está muy bien. Entonces, ¿cuánto tendría de resultado ahí? En el numerador tendría 5 más 2, 7, más 3, 10, 12 entre 4 sería 12 dividido entre 4. 4. Y 12 dividido entre 4 es igual a 3. listo, ¿no? Entonces, por lo tanto, podría decir, a ver, un segundito. Acá, la media de X es igual a 3. Ya. Entonces, como conclusión podría señalar que el promedio de materias reprobadas por los estudiantes en el paralelo 2A es igual a 3 materias, ¿no? En promedio, los estudiantes han reprobado 3 materias. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta?
Ya. Bien, entonces como no hay ninguna consulta, pienso que todo ha quedado claro. Pero la media aritmética muchas veces se trabaja para datos no tabulados, que son estos, en los cuales tenemos frecuencias absolutas y tenemos valores que adopta nuestra variable analizada, en la cual no están construidos grupos. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos construido en nuestra última clase grupos. Acá, a ver, vamos a ver. Hemos construido este tipo de grupos, ¿no? A propósito, tenían que completar esta tabla de frecuencias. Entonces, en acá hemos creado, por ejemplo, intervalos de clase. Hemos creado el intervalo de clase de 32 a menores a 41 y bueno, de eso hemos hecho varios ejemplos, ¿no? Entonces, la media aritmética para datos agrupados también se trabaja para datos no agrupados y para datos agrupados, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la media aritmética para datos agrupados poblacional y muestral, que básicamente es lo mismo, ¿no? Solamente lo único que varía es la frecuencia que va a multiplicar. A ver, vamos a ver. Acá un poquito lo agrandaré la pantalla para que podamos ver. Cuando nosotros trabajamos para datos no agrupados, no tomamos en cuenta la frecuencia. Entonces decíamos la suma, la media poblacional, perdón, ya está acabándose el tiempo de Zoom. Van a volver a ingresar, por favor.